Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Hoy os dejo una intervención que hice en el canal de los locos de Wall Street sobre uno de los temas que están más de moda actualmente, que como podéis adivinar es la inflación. En esta ocasión hice un híbrido entre una especie de teoría y práctica. Por un lado, analicé la situación actual y cómo el impacto de las políticas públicas de los últimos años ha impactado en la inflación. Y por otro lado, expliqué algunas de las teorías que intentan dar cuenta o explicar por qué existe inflación. También expliqué cómo los bancos centrales generan dinero y por qué la mayor parte de las veces queda atrapado de alguna manera dentro del sistema bancario y no es capaz de llegar al público y generar inflación. Bueno, espero que disfrutéis el vídeo. Allá va. Bueno, vamos allá. Tengo unas cuantas cosas de que hablaros. Tal como he estructurado la presentación, es básicamente vamos a pasar de temas generales y de la situación actual, cómo está el mundo en términos de inflación, es decir, las cifras, los datos. Y después vamos a pasar a temas un poquito más abstractos, que son los de ¿y por qué está pasando esto? ¿Cuáles son las causas últimas de que estemos como estamos? ¿Vale? Venga, entonces vamos allá. Empecemos con la situación actual. Bueno, la situación actual básicamente pues que se está convirtiendo el dinero, los grandes dineros del mundo, en esto, en papel higiénico. Todavía estamos lejos de Venezuela, pero estamos en ello. Se están esforzando, tanto Lagarde, como estabas diciendo antes, también con Jerome Powell, se están esforzando por destruir nuestras monedas. Y ahora vamos a ver, pues efectivamente, cómo. Vamos a ver la inflación. Esto es algo que ya sabemos todos, simplemente vamos a ponerlo rápido. La inflación se está acelerando en pues, la práctica totalidad del mundo. Yo he puesto aquí economías occidentales, pero vamos, incluso cuando pones aquí Japón, que lleva años, vamos, que lleva ya 3 décadas casi de incapacidad de generar inflación, pues ya la están generando. Entonces, tenemos una inflación 7%, una barbaridad en dólares y 5% Estados Unidos, en eurozona, 5,4% en Reino Unido. Lo interesante es que las cifras de enero todavía no estamos a 3 de febrero, pero las estimaciones es que va a seguir para arriba. Y otra cosa también interesante, toda esta gráfica, si ponemos, no lo he hecho, pero si ponemos las estimaciones al lado, siempre ha sido sorpresa positiva. Yo no creo que nada que esto sea una sorpresa, pero vamos, básicamente el consenso de analistas se está equivocando desde hace ya pues a año y pico o 2 años, y el consenso de analistas siempre se queda corto. El consenso de analistas está diciendo va a subir la inflación, pero sube todavía más de lo que cree el consenso de analistas, lo cual pues es interesante. Inflación subyacente, porque ahora vamos a ver también precios de energía, pero bueno, la subyacente. Hay mucha gente que está diciendo, no os preocupéis, esto es un tema de energía, la energía está disparada en todas partes del mundo, lo cual pues es cierto, aunque ahora vamos a ver también, hay una crisis energética mundial y no le impacta a todos los países o a todas las regiones económicas igual. A los que hacen más el bestia, pues Europa le impacta mucho más. Vamos a ver, la inflación subyacente está en el punto más alto desde el año 82, la general también, esto es Estados Unidos, y veis aquí que nos tenemos que ir hasta octubre del año 82, básicamente cuando Reagan tiene las narices de coger el toro por los cuernos y decir, la inflación es el enemigo público número 1, la vamos a destruir, y la destruye con una subida de tipos pues que casi quebró a medio mundo, quebró a medio Latinoamérica y hoy posiblemente estamos en una situación similar. Lo que pasa es que no creo que Biden tenga la mitad de narices que tenía Reagan, porque sabes que se te va a generar una crisis económica. De esto vamos, como Reagan al final terminó su mandato pues con una expansión económica muy fuerte, casi nadie se acuerda ya de que el primer año tenía una aprobación por los suelos porque había una recesión económica importante, básicamente porque tuvo las narices de poner a Volcker y tirar la inflación para abajo. Bueno, estamos en una situación complicada, con una inflación creciendo muy alta, y lo interesante es que, bueno, no solamente una inflación creciendo alta, sino parece que disparada y que no hay límite. Veamos los bienes de producción, porque, pues bueno, hay mucha gente que dice que yo creo que esto es falso también, pero bueno, hay mucha gente que dice la inflación de los bienes de producción se está filtrando poco a poco en los bienes de consumo. Los bienes de producción están subiendo a este ritmo. Esto sí es una cosa descontroladísima. Tanto en Estados Unidos como en la eurozona. Están subiendo el 20% anual. Es una cosa de locos. Fijaros cómo estábamos en 2020, en 2019. 0,8, 1,6. O sea, en menos 1,6, perdón, en eurozona. Y en 2019, antes de situación pandémica y todo, pues los precios también venían hacia abajo, no exageradamente, pero sí venían hacia abajo, lo cual pues es interesante que de repente se disparen tanto. Vamos a ver más cosas, aquí también está metida energía y todo. Y uno puede decir, bueno, pero no pasa nada, esto habrá pasado antes, ¿no? Pues no, en la eurozona no, en la eurozona este es el índice de precios de producción, y desde que se crea la eurozona no hay estas inflaciones.
Y uno dice, pero bueno, es que la eurozona al final tiene 20 años. Bueno, no está mal, ¿eh? 20 años o 20 y algo de años. 20 años. No está mal que de 20 años, oye, pues la inflación más alta y por varios órdenes de magnitud. No por, o sea, que lo más alto había sido el 7% por ahí justo antes de la recesión. Esto es interesante también, justo antes de la recesión. Vamos a ver, lo tenemos aquí arriba, justo antes de la recesión se caen, o sea, perdón, suben bastante. Presiones, lo que se llaman los cuellos de botella, que vamos a hablar ahora también de eso. Bueno, pero vamos a Estados Unidos, que tenemos un poquito más de historia que ver. Bueno, pues si vamos a Estados Unidos nos tenemos que ir al año 74, en plena ola inflacionaria descontrolada en los años 70, los económicamente desgraciados años 70. Es decir, nos tenemos que ir muy atrás para ver una inflación similar en los bienes de producción a la que estamos registrando hoy en día, ¿vale? A noviembre del año 74. Si nos queremos ir a algo similar, nos tenemos que ir ya más atrás al año 49. Bueno, es una barbaridad. O sea, sí estamos viviendo algo que quizás sí tiene precedentes históricos, pero que no pasa cada pocos años. Es decir, tenemos una situación de una inflación muy alta en los precios, tanto en precios de consumo como en precios de producción. Y vamos a uno de los temas que creo que también nos gusta mucho por aquí, materias primas. ¿Qué está pasando con las materias primas? Bueno, pues que las materias primas, no he metido aquí energía posta porque voy a ver energía ahora en concreto, ¿vale? Las materias primas, pues también disparadísimas, aunque, por fortuna, tanto materiales como materiales industriales han empezado a bajar un poquito, pero vamos, que a bajar un poquito significa que en comparación con situación prepandemia están 30-40% arriba, o sea, que sigue siendo una barbaridad, vamos, y también en comparación con 2020. Alimentos, interesante, alimentos ha subido menos, pero se mantiene constante. Es decir, los alimentos no están bajando de precio. Y esto es algo pues que tiene a mucha gente de muy mal humor porque sí están subiendo los precios muchísimo y la gente lo nota a la hora de hacer la compra. Y, ok, vamos a continuar por ahí. Energía. Energía, que es uno de los temas estrella también, creo esto sí es uno de los temas estrella en el ámbito mundial. Vamos, es que tenemos un precio de la energía en España que no queda industria viva a esos precios, ¿eh? Precio del carbón, Newcastle. Es verdad que Newcastle ha pegado un subidón y otros tipos de carbón, por ejemplo, API2, que también se utiliza mucho para generar energía, ha pegado el subidón también en enero, pero no tanto como este. Pero aquí lo interesante es ver que parece que se empezaba a arreglar la situación. Ahora vamos a ver también con los cuellos de botella. Parece que se empieza a arreglar la situación y más o menos, siguen ahí arriba, y el precio de otro tipo de carbón pues ha pegado un subidón, no tanto como este, pero algo muy similar. El precio de la energía, aquí es donde os digo que las barbaridades que hacen los países pues se notan más en unos sitios que en otros. Este es el precio del gas en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? en los principales mercados. Bueno, pues veis que en Europa siempre es algo más alto, pero claro, cuando viene, esto es como, bueno, pues esto es si queremos utilizar el concepto de Hayek de fragilidad, pues resulta que Europa ha estado haciendo barbaridades ya durante un montón de años, tanto en la producción de gas natural como en la producción de otras fuentes alternativas de generación de energía eléctrica, y lleva haciendo el bestia mucho tiempo y ahora simplemente estamos cosechando lo que ha pasado, pues las tonterías que han hecho los políticos durante ya probablemente más de 20 años en el mercado energético. Es decir, estamos pues recogiendo el fruto de la tontería que llevan los ecologistas vendiéndonos durante, pues eso, 20 años. Bueno, llevan vendiéndolo más, pero los políticos comprándolo durante al menos 20 años. Bueno, lo interesante de esta gráfica son dos cosas. Lo interesante de esta gráfica es ver que, claro, el gradiente parece que en Estados Unidos no ha subido nada, pero, o sea, si vemos aquí, pues parece que Estados Unidos está casi plano, pero ojo, que ese casi plano es que se ha duplicado el precio, en Estados Unidos también. Pero claro, cuando lo ves comparado con Europa, que se ha multiplicado por 10 o por 15, pues parece Estados Unidos una broma. Uno podría pensar, tengo alguna diapositiva en otra presentación de esto, pero uno podría pensar, bueno, ¿y por qué leches, si hay un diferencial de precio tan grande, por qué leches no exporta a Estados Unidos? Bueno, pues sí lo está haciendo, pero como muy bien sabéis vosotros, y lo habéis explicado también vosotros en otros programas de energía, no es tan fácil transportar gas. Hay que licuarlo, hay que meterlo en unos barcos especiales y hay que, cuando llega a destino, deslicuarlo, volverlo a generar gas. Vamos, generar líquido, luego gas. Bueno, de gas a líquido y luego de líquido a gas. Es costoso y no hay muchos barcos. Y ahora se está arreglando, eso sí se está arreglando un poco. El precio del shipping en esto está bajando un poco en el LNG. Bueno, el caso es que tenemos precios de energía también disparados en todas partes del mundo, en algunos sitios más que en otros. Por cierto, como digo, esto es una crisis autoinfligida, porque Europa
tiene gas, pero ha decidido no explotarlo. Hay un montón de gas en Reino Unido, que ese se va a empezar a explotar creo el año que viene, y hay un montón de gas en Holanda, y se ha decidido que no se va a explotar. Bueno, vamos a pasar a la economía mundial y vamos a ver, oye, pues hay inflación, ¿será que está pasando algo en la economía? Bueno, el primer punto es el crecimiento mediocre, y uno va a decir, ¿pero cómo que crecimiento mediocre? Si 2021 ha sido el mejor año en no sé cuántos años. Bueno, sí, pero no. No sé, si nosotros ponemos aquí la tasa anual de cambio, pues sí, es el mejor año. Desde el año 90 no hemos crecido tanto. Y si nos vamos para atrás, también. Esto es la economía mundial, el PIB mundial. Ah, sí, venga, sí, es verdad. Esa línea roja, la reactivación económica y bla, 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 bla. Es verdad, pero cuando nosotros comparamos y metemos juntito 2020, 2021, es decir, analizamos la situación desde el final de 2019 hasta el final de 2021, tenemos esto. Tenemos que, oye, ¿dónde está esa demanda tan grande? Si las economías siguen, Estados Unidos, que le ha ido relativamente bien, 2,4% arriba de cómo cierra 2019, y tanto Eurozona, Reino Unido pues, y otras muchas zonas económicas están o planas o casi planas. Es decir, el mundo no es mucho más rico hoy, es de hecho unas pequeñas décimas más rico hoy que en 2019. Por lo tanto, toda esta cantinela que nos están diciendo de es que hay una reactivación económica muy fuerte, cuidado con el precio, y por eso suben los precios, cuidado. Este es el ingreso privado en Estados Unidos. Hasta diciembre de 2020, pone en noviembre, pero es hasta diciembre de 2021. ¿Dónde estamos? Esto es un índice, en febrero de 2020, justo antes de que pasara todo el jaleo, es 100, ¿y dónde está hoy? En 100. Es decir, si hay tanta demanda, ¿de dónde leche sale la demanda? Es la pregunta. Si hay tanta demanda para ejercer presiones sobre las estructuras productivas y logísticas, ¿de dónde viene esa demanda? Y bueno, o sea, la pregunta aquí es, entonces, bueno, es la pregunta que estaba haciendo ahora. ¿De dónde viene esa inflación alta? Los economistas usualmente, sobre todo los macroeconomistas, que no se enteran casi nunca de mucho, los macroeconomistas nos dicen, cuando hay mucha demanda agregada, genera y cuando la oferta llega al tope, oferta agregada, se generan presiones en los precios, en la estructura productiva y también en las estructuras logísticas. Esto lo han extendido para decir estructura productiva logística. Pero tiene sentido más o menos lo que ellos dicen. Evidentemente, les falta mucho para llegar a una respuesta satisfactoria a lo que está pasando. Pero fijaros algo interesante. Entonces, si la demanda y el crecimiento económico y la producción no está creciendo mucho, ¿de dónde leche saca dinero la gente para demandar cosas? Esa es la pregunta. Si yo estoy demandando muchas cosas y no estoy produciendo esas cosas, esto es ley de 6, si lo queréis ver así. Si no produzco, no puedo demandar, no tengo capacidad de demandar en el mercado. La única manera que lo puedo hacer es mediante crédito y mediante deuda, que curiosamente ni el crédito privado ni la deuda privada, bueno, en las empresas sí ha sido un poquito diferente, pero sobre todo los hogares no ha cambiado demasiado. Pues vamos a ver el tema de la extensión de cheques, de los regalitos del gobierno. Alguien sí se está endeudando y ese que se está endeudando nos lo está regalando, nos lo está metiendo con cheques a la cuenta corriente. Este es el ingreso total y privado. El privado es el mismo que os he puesto antes, la línea azul, y este es el ingreso total en Estados Unidos. Como veis, estos piquitos que hay aquí, este es el piquito Trump, cuando Trump se puso también en plan populista económico. Y claro, o sea, a un demócrata le vas a ganar tú haciendo tonterías económicas. Pues toma, este es Biden, ¿vale? Los dos picos de Biden. Claro, en algún momento los americanos han tenido un 30% más de ingreso que antes de la pandemia, cuando estaban produciendo mucho menos. Otra vez, ahora vamos a hacer el análisis más profundo, microeconómico, pero el análisis macro ya nos dice, vamos a ver, entonces, la producción cayendo prácticamente plana y la gente con mucho más dinero en el bolsillo, pues evidentemente ya hay una presión sobre los precios. Pero vamos a ver, y por cierto, hay alguien que está diciendo, no, pero es que fijaros aquí, los regalos del gobierno ya han parado. Bueno, cuidado, porque las transferencias del gobierno todavía hacen que hoy tengamos una demanda en términos, pues una demanda mucho más alta que antes de la pandemia. Tampoco extraordinariamente alta, pero claro, uno dice, ¿de dónde se están generando las burbujas? Pues leche, se están generando aquí, luego que si la gente mete el dinero en cripto, así a lo loco, como si gente, pues es esto, gente encerrada en casa, con un montón de dinero que no sabe qué hacer. Pues eso, pues más peligroso que un mono con 2 pistolas. Pues al final, pues tenemos que este ingreso, por cierto, esto es Estados Unidos, en Europa ha pasado algo similar. Lo que pasa es que en Europa la forma no ha sido con meterte un cheque en el bolsillo, ha sido mediante ERTES y cosas de esas. Y mediante básicamente dinero a las empresas para que sostuvieran las nóminas durante el tiempo que no estás produciendo absolutamente nada. El efecto es prácticamente el mismo.
Y fijaros esto, y aquí es donde entramos en lo interesante para el análisis de la inflación, lo interesante realmente, es decir, aquí es donde paran los macroeconomistas, pero aquí es donde viene lo más importante. Es que resulta que ha habido cambios y cambios de mucha enjundia en la composición de la demanda, cambios muy, muy importantes. Fijaros, esto es también hasta diciembre, que son los últimos datos que yo tenía por ahí disponibles, aunque ponga noviembre, pero estos datos últimos son de diciembre. La idea es, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? Bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios. Fijaros cómo está la demanda de diferentes sectores. Los bienes duraderos se ha disparado, los bienes no duraderos un poquito también, y los servicios está casi plano en comparación con la situación anterior a la pandemia. Dicho de otra manera, esto es lo que está generando tanto la crisis, ahora vamos a ver también otra cosa, pero la crisis energética como la crisis de logística. Es decir, la crisis, o sea, la estructura productiva a nosotros nos puede parecer que es algo, oye, cada vez que quiero un iPhone nuevo voy a la tienda y lo compro y ya está, ya, pero es que alguien lo ha planeado con mucha anticipación a tu demanda. Si de repente alguien te dice encerrado en casa y después de encerrado en casa, pues toma un montón de cheques, el problema es que la composición de lo que tú vas a demandar evidentemente va a cambiar mucho, por eso no hay chips en el mundo. Es que no hay, y como no hay chips, resulta que ahora tampoco hay producción de otras muchas cosas que van con chips como vehículos. Entonces, claro, te cambia la composición de la demanda y ahora ¿qué pasa? Pues que un montón de bienes duraderos, pues eso, que quiero una cámara web chula para hacer vídeos en casa, pues que no hay, es que no hay, o pues mira, empieza a haber otra vez, pero vamos, durante mucho tiempo no había. Y chips no hay, siguen con unos retrasos brutales. Entonces, esto importantísimo. Otra cosa importantísima, bueno, esto es lo que estaba diciendo, básicamente esto genera los cuellos de botella productivos y logísticos. Resulta que para producir chips necesitamos poner una fábrica que tarda 2 años en salir el primer chip por la puerta. Entonces, claro, la gente que está invirtiendo, las grandes empresas tecnológicas dicen, ¿qué hago? Esto es una... O sea, ¿vamos a volver a la situación prepandemia o no? Y nadie lo sabe. De momento todavía la demanda de bienes para disfrutar en casa está muy alta, mientras que la de los servicios no. Mientras siguen quebrando aerolíneas, hay cuellos de botella en otras partes de la economía. Y también logísticos, ¿vale? Y uno puede decir, bueno, pero no pasa nada porque se están arreglando. Yo estoy oyendo ya a mucha gente que dice, se están arreglando, los cuellos de producción logísticos se están arreglando. Pues, hombre, si tú llamas a esto arreglarse, hoy mandar un contenedor, vamos, normal, no de los de, no, o sea, nada de barcos de gas, ni nada, un contenedor normal, vale 6 veces. Y esto es enero, esto es el último dato que tengo de enero de la semana pasada, de enero de 2022. 6 veces más que en 2019 mandar un contenedor. O sea, que se están arreglando, pues más o menos se están arreglando, hombre, desde septiembre de 2021, que fue la peor situación aquí en el índice mundial de contenedores, pues hombre, algo sí se está arreglando, pero vamos, o sea, este arreglo, menudo parche en vez de un arreglo, ¿vale? O sea, todavía estamos lejos de arreglar esto, o al menos de momento. Bueno, esto conlleva analizar todo el sector, ¿vale? Bueno, vamos a una parte también crucial en todo lo que está pasando con la inflación, la crisis energética mundial. Es que nos tengo que convencer, y menos en Europa, que hay una crisis energética muy grande y que tiene a la gente también muy enfadada, evidentemente, más después de pasar el invierno, que la demanda se dispara. Fijaros algo interesante, esto es algo que yo me he encontrado y que me parece, bueno, ya sabéis que a mí las cosas que me parecen apasionantes y en la que le parecen, o sea, esto no es un partido de fútbol, no sé, pero a mí esto me parece realmente apasionante. Resulta que diferentes sectores de la economía tienen diferentes intensidades de energía por unidad de PIB de creación de valor. Básicamente, ¿qué significa esto? Esto es la frase para presumir y después está la frase para que lo entienda todo el mundo. La frase para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es? Pues que proporcionar un servicio es relativamente barato en energía. Por cierto, no tengo la de servicios, básicamente porque no, pues hasta donde sé no se calcula, pero proporcionar un servicio es bastante barato. ¿Qué necesito? Pues incluso para, no sé, para dar una conferencia aquí, pues un poco de electricidad e internet y pues tampoco es tan intensivo en energía. ¿Pero qué necesito para crear una manufactura? ¿O qué necesito para crear un nuevo bien tangible? Pues parece que hay muchísima más energía. Estos son miles de BTUs, British Thermal Units, que no tenéis por qué saber qué es y no importa, pero es una unidad de energía, ¿vale? Por unidad de PIB. Entonces resulta que se está disparando la demanda de algunas industrias que tienen una intensidad de energía muy alta, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente, la demanda de energía, sobre todo de algunas fuentes muy concretas,
se dispara. Y de hecho esto es demanda de energía primaria muchas veces, ni siquiera para producir electricidad, que también, sino demanda de energía primaria. O sea, al final, si tú tienes una gran fábrica de lo que sea, pues tú ya, pues muchas veces a lo mejor funciona con electricidad, pero muchas veces tienes tu propia caldera de gas o de carbón que necesitas utilizar con gas y con carbón, evidentemente. Por lo tanto, la demanda de gas y carbón se dispara. Y esto es lo que está pasando en el mercado eléctrico del mundo. Hay una crisis mundial, este es el índice, es un índice también, o sea, no penséis que estos son dólares, megavatio hora ni nada de eso, pero es un índice. 2016 es 100 y cómo han ido cambiando los precios. La línea negra que veis ahí es una especie de media mundial, esta línea que veis aquí, ¿vale? Y el resto es cómo van los diferentes sectores eléctricos del mundo. Ahora bien, hay una crisis energética global, pero evidentemente, como he dicho antes, no nos impacta a todos igual. ¿Quiénes están aquí arriba? Pues uno de esos es España. No os tengo que convencer, de los peores, evidentemente, porque somos los más pues amigables con las energías renovables. Bueno, somos tan amigables que nos toca pagar el megavatio hora, incluso después de que haya caído bastante ya en los últimos días, en las últimas semanas, a $300 el megavatio hora. Pues es una cosa exageradísima, 250. Claro, ¿dónde está Estados Unidos? Pues el otro día lo miré en Estados Unidos, supongo que lo sabéis, pero tiene varios subsectores eléctricos, un país tan grande, como si dices, bueno, el sector eléctrico de Europa, pues pasa lo mismo, hay varios sectores eléctricos. El de California estaba a $60 el megavatio hora, 60 y algo, 65. Vale, 65 a 300, pues ya me dirás tú, ¿qué industria queda viva en Europa? Nadie. Entonces, que sí, que hay una crisis energética global, pero que aquí los peores del mundo están en Europa, que la media está por ahí y que, pues este es Estados Unidos, este que veis aquí. Entonces, bueno, cuidado, que cuando que esto es un tema de básicamente qué hemos hecho de fuertes, antifrágiles somos. Y que resulta que en Europa somos súper frágiles. A nada que nos pegan una bofetada nos caemos al suelo. Y esto es una bofetada. Por cierto, es una bofetada infligida por los propios gobiernos. Bueno. Dani, pero perdona, me llama la atención que en la slide de atrás, que Francia, Ahí. que es un país, digamos, bueno, dentro de la idiotez que tenemos en Europa, como tú estás comentando, de autoflagelarnos energéticamente, Francia es de la que más está apostando por la energía nuclear. Me sorprende que esté ahí arriba. Y precisamente Sí, de hecho Carlos está Fernández alto en España, incluso también... más alto que España, sí. Bueno, es que estás en un Sí, mercado eléctrico, o sea, al final, antes he dicho, ¿por qué no se igualan los precios del gas en Europa y en Estados Unidos? Bueno, pues no se igualan porque mover gas es costoso, es complicado, entonces se generan unos mercados, ¿cómo decirlo?, segmentados, ¿vale? Y en Europa, bueno, pues Europa, Francia sí está conectada con el resto de Europa. Entonces, mucha producción pues se va a otros lugares, sí. porque el precio es muy alto, como pasa en cualquier mercado. Entonces, eso es lo que está pasando. Y luego Francia tampoco, ojo, cuidado, que es verdad que tienen mucha nuclear, que es verdad que apostaron mucho por la nuclear, pero están haciendo más o menos las mismas tonterías que ellos ahora. Me he quedado parado, no sé si me escucháis. Sí, Pero, no, o sea, te básicamente es vuelto. eso, básicamente es un... Vale. Básicamente es un tema de cómo de conectado está tu sector eléctrico a otros, las barbaridades que estén haciendo otros, Alemania, cerrando todas las nucleares. Y bueno, yo no tengo aquí la gráfica, pero si queréis, luego en la turno de preguntas la puedo buscar rápido, de cuánta electricidad produce Europa occidental con energía nuclear. Entonces, el pico máximo, esto es interesantísimo, el pico máximo de producción es 2004, desde entonces para abajo. Estados Unidos también hace tonterías, pero no tan grandes. Estados Unidos hace el pico de producciones por ahí también, no sé si es 2004 o 2005, y desde entonces no produce más, pero no cierra centrales. Básicamente está plano. Unos años se produce un poco más, otros un poco menos, pero está prácticamente plano. Es decir, Estados Unidos también hace tonterías, pero no se hace el harakiri, no las cierra. Y esto es interesante también porque es 2004 el punto, que curiosamente es cuando empezamos, en España sacan la ley de renovables en 2004. O sea, es que me parece raro. O la gente dice, no, es por Fukushima. Mentira. Ya venía cayendo antes. Es claramente falso. Venía cayendo antes la producción de energía nuclear y desde 2004, como digo, y desde 2011 lo único que hay es una excusa. Ya existe la excusa. Antes no había la excusa, ¿vale? Bueno, no sé si esto contesta la pregunta, pero espero. Sí, perfectamente. Bueno, ¿por qué ocurre la inflación? Aquí vamos donde la parte que habrá gente que la considere pues, más aburrida, pero a mí es la parte que más me apasiona. Bueno, tenemos una inflación encima de la mesa brutal. Ya os he contado algunos temas micro de por qué composición de la demanda está impactando tanto en precios de energía
como en mercados eléctricos de forma secundaria, y cómo eso también impacta sobre la inflación. O sea, hay un impacto directo en la inflación, en la crisis logística, un impacto indirecto por la parte de la energía eléctrica. Bueno, ¿por qué leches ocurre la inflación? Bueno, tenemos la primera, que sería la primera teoría, que es básicamente la entiende hasta un niño de 10 años, es una teoría pues muy aceptada y uno no hace falta ser doctor en economía para entender esto. Este es Martín de Azpilicueta, teoría cuantitativa, que es el primero que la elabora, teoría cuantitativa del dinero. Oye, pues hay mucho dinero en circulación, pues evidentemente va a valer mucho menos el dinero, ¿vale? No hay, pues eso, no hay mucho, no, pues eso. ¿Vale? Mucha oferta de un bien, cae el precio de ese bien, y cuando cae el precio del dinero, cuando cae el valor del dinero, significa que todo lo demás, todos los precios medidos en dinero se van para arriba, ¿vale? Aquí tenemos un problema, porque, bueno, estos son los principales activos los activos, los principales activos son la cantidad de activos de los principales bancos centrales del mundo, que se han convertido en los mayores hedge funds del mundo. Antes hablábamos con Edgar, que tiene un hedge fund. Bueno, que hable con esta gente maneja bastante dinero. Bueno, como veis, pues Europa ya ha decidido pues, ser los más bestias del mundo, pero vamos, ahí está la Fed debajo. Fijaros algo interesante, y esto es algo, la asimetría entre cómo crece el balance de un banco central y cómo decrece. Esto que veis aquí es lo que empezaron a llamar tapering antes. Y de hecho el tapering real empieza aquí. Esto es en 2018. Acordaros la cantidad de titulares en 2018 de se nos cae toda la economía. Se nos cae todo. Parad esto ya. Trump, entiendo. A mí me parece que Trump fue muy bueno en muchas cosas, no en esto en concreto, metiendo una presión brutal a la Fed para que no hiciera esto. Esto de aquí. Para que no hiciera esto. Para que no hiciera esta bajada. ¡Qué presión por esta bajada! Pero luego fijaros las subidas cómo van. Las subidas van en moto, la bajada van despacito, en teleférico, esta es en moto, ¿vale? Fijaros qué diferencia. Esta, bueno, básicamente eso, ¿vale? Para que veáis las expansiones y las contracciones. Es decir, los bancos centrales se liaron a hacer barbaridades en el pasado y se han liado a hacer barbaridades en el presente. Pero fijaros, esto también es bastante interesante. En el pasado no generaron inflación y ahora sí. Y esto tiene molesta a mucha gente y desconcertada a mucha gente. ¿Cómo puede ser que ahora se genere inflación y las barbaridades monetarias del pasado no generaran inflación? Y vais a ver que tiene todo el sentido del mundo, es mucho más fácil de explicar. Pero otra vez se necesitan ciertos elementos teóricos que, por desgracia, no están en la mesa. Y de hecho, por cierto, esto la gente de finanzas lo tiende a entender mucho mejor que la gente de economía, porque la gente de economía somos todavía más tan orgullosos como los de finanzas y más limitados. Bueno, vale, tenemos aquí entonces los bancos centrales. Fijaros algo interesante. Esto es una caracterización, es una caracterización de cómo funciona el balance de la Reserva Federal, cómo funciona el balance del Tesoro norteamericano, de la Hacienda, ¿vale? Cómo funciona el balance del sector financiero y cómo funciona el balance del sector privado, del público, ¿vale? Entonces tenemos aquí, la Reserva Federal tiene más cosas en el activo, de hecho ahora vamos a ver un balance real, pero tiene más cosas en el activo, más que Treasury Securities, más que básicamente deuda pública, pero principalmente tiene deuda pública. Entonces tiene deuda pública y como pasivos tiene tanto reservas de los bancos, es decir, los bancos tienen que dejar ahí el dinero que tienen extra y que no están utilizando, y las reservas del propio tesoro. Esto es interesante y muy importante porque esto nos explica por qué no ha habido inflación hasta ahora. Vais a ver. ¿Quién tiene pasivos de la Reserva Federal? Por cierto, aquí también está la moneda en circulación, los billetes, pero claro, los billetes ya importan muy poco. Casi ninguno de nosotros, casi todos nosotros utilizamos alguna forma de depósito como para hacer pagos, ¿vale? Los billetes de la Reserva Federal pues sí se utilizan, pero son o son mucho menos utilizados que otras formas de dinero más útiles, como los depósitos en el sector bancario, ¿vale? Entonces esos son los pasivos de la Fed. Claro, ¿qué pasa cuando la Fed, ¿qué pasa cuando la Fed incrementa lo que hemos visto aquí atrás? ¿Qué pasa cuando la Fed incrementa el balance? Pues que incrementa aquí la cantidad de activos que principalmente es deuda que le está comprando al Tesoro. Cuando incrementa la cantidad de deuda que le compras al Tesoro, básicamente lo que incrementa en un primer momento es este cash del Tesoro. Si el Tesoro no se la compra, porque esto no pasa directamente, si el Tesoro básicamente lo que hace es emite pasivos, emite deuda pública y lo compra el sector bancario, que es lo que pasa en emisión primaria, de hecho está prohibido que a la emisión primaria, eso es Argentina, a la emisión primaria no puede ir la Reserva Federal, tiene que ir el sector bancario.
De hecho, van unos tipos que se llaman primary dealers. Pero bueno, van sector financiero, ¿vale? Entonces, esto sector bancario lo que hace es agarra aquí las securities, ¿vale? Las compra al Tesoro y la Reserva Federal en un mercado secundario se las compra al sector bancario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién puede tener cuenta en la Reserva Federal? Muy pocas personas, solo puede tener cuenta el sector bancario y no todo el sector bancario, bueno, perdón, no todo el sector financiero, el sector bancario solo bancos pueden tener cuenta en la Reserva Federal y solo el Tesoro, el Estado o dependencias del Estado pueden tener cuenta en la Reserva Federal. Por lo tanto, cuando la Reserva Federal incrementa su balance, lo que está haciendo es incrementar tanto las reservas que tiene el sector bancario en la Fed como el dinero que tiene el sector público en la Fed. Y ya está. Nada más, solo eso. Y esto es lo interesante, es decir, es un dinero que se queda atrapado, si lo queréis ver así, en el sector financiero. Por eso tiene sentido que suba el precio de los activos financieros, empujados por estos, evidentemente, pues empujados por la deuda pública. Pero tiene sentido que se quede ahí y se queda atrapado y no nos llega nunca a nosotros. Porque básicamente el sector bancario nunca incrementó la cantidad de depósitos. No lo hizo nunca. Por lo tanto, nuestro dinero, que es el que nosotros principalmente utilizamos el público aquí, no creció nunca. Esto es lo interesante, nunca creció. No nos llegó el dinero, no nos llegó nuevo dinero, por mucha quantitative easing que hicieron en el pasado. Vais a ver que ahora a lo que ha pasado es muy diferente, porque, bueno, ya no os tengo que convencer, os lo he explicado antes. El gobierno lo que ha hecho es regalarle dinero directamente al público. Y eso es un poco más complicado de explicar mediante estos cuentas T de balances. Eso básicamente lo que ha generado es que sí haya habido una cantidad, un incremento de depósitos muy fuerte en la economía. Por lo tanto, incluso los teóricos cuantitativistas más desarrollados, que no son muchos, entienden esto y lo entienden bastante mejor que simplemente una teoría cuantitativa así de hay más dinero y ya está. Como no sé, como podía hacer, ¿cómo se llama el del oro? Peter Schiff, ¿vale? Ok. Esto es una segunda derivada también bastante mal hecha, que es la gente cuantitativistas dicen, oye, un segundo, es verdad que importa la cantidad de dinero, pero también importa la demanda de dinero, ¿vale? Y esto se mide, vamos a ver ahora que esto es una trampa, no se mide, de hecho esto es la trampa, con la velocidad del dinero. Básicamente la velocidad del dinero es el número de veces por un periodo de tiempo concreto que da vuelta a ese dinero. Por lo tanto, se dice lo siguiente, la misma cantidad de dinero, si la velocidad de circulación se duplica, es como si se hubiera duplicado la cantidad de dinero. Es decir, la eficiencia del dinero hace que necesites menos, ¿vale? Esa es un poco la idea. De hecho, esto es un poco la idea de por qué surge el sector bancario. Esto ya sí se nos va aquí del tema, pero si os interesan las preguntas, la idea por la que surge el sector bancario es para economizar el uso del oro o de los metales preciosos. Tienes menos necesidad de tener metales preciosos si su velocidad de circulación incrementa. Es decir, la eficiencia de una masa monetaria incrementa cuando incrementa la velocidad. Bueno, básicamente eso era la parte de presumir, de historia, pero básicamente la idea aquí es que la velocidad del dinero viene cayendo constantemente. Entonces, lo que te dicen es, esto es un síntoma de que en realidad lo que está pasando es que la gente demanda más dinero, tiene miedo, tiene lo que sea, y demanda más saldos de caja, demanda más cantidad de dinero. Por lo tanto, la cantidad de dinero que circula realmente baja y la cantidad de oferta, como hay más demanda, la cantidad de oferta no está ejerciendo un impacto en los precios, ¿vale? Esta es la segunda derivada de los cuantitativistas. Y ahora yo digo que esto, que es una explicación interesante, desde luego más elaborada, es una explicación también completamente falsa. Y es una explicación que básicamente se basa en un engaño de cómo medimos las cosas. Este tipo es Irving Fisher, este tipo desarrolló lo que llamamos la ecuación del intercambio, que es algo que, pues algo muy sencillito en general, que se estudia en los primeros años de economía. Bueno, yo no lo enseño en economía porque considero que esto es una tontería, pero bueno, los economistas tienen que saberlo porque al menos es como saber inglés, tienes que saber el lenguaje que hablan otros tipos. Pues ya está, pues habrá que saberlo, pero no te va a explicar cómo funciona el mundo. Esto, como digo, es la ecuación del intercambio y básicamente nos dice cosas relativamente sencillitas. Esto es la masa monetaria, M es la masa monetaria, V la velocidad de circulación, que es lo que os hablaba antes, que es la inversa del atesoramiento. Bueno, esto si os interesa, también en las preguntas puedo explicar exactamente eso de la inversa del atesoramiento, pero básicamente la velocidad de circulación, lo que he explicado antes, cuánta rotación, mira, en términos, vosotros que sois más de finanzas, cuánta rotación tiene una cantidad de dinero determinada, sería eso la V. Luego tenemos P, que son los precios, el nivel de precios o precios, ahora vamos a ver eso también en concreto, y Q, que es la cantidad de transacciones.
¿vale? Entonces, esto pretende medir, por un lado, el PIB por el lado del ingreso y el otro lado el PIB por el lado del gasto. Y es una identidad contable, se dice que tiene que ser siempre igual. Ahora bien, ¿dónde está la trampa de esto? Los cuantitativistas más extremos, que son monetaristas, lo que nos dicen es que V es estable. Bueno, entonces V no cambia. Da igual lo que pase con M, da igual nada, V no cambia. Lo que nos dice es que Q a largo plazo tampoco cambia. Esto es lo que llaman la neutralidad del dinero. Dicho de otra manera, perdón, M no tiene capacidad de impactar a Q. Q sería la cantidad de producción real que hay en una economía. Entonces, los economistas hablan de neutralidad o no neutralidad del dinero y los monetaristas nos dicen que a largo plazo el dinero es neutral. Esto es también muy discutible, pero bueno, simplemente no matéis al mensajero, os estoy explicando lo que dicen ellos, ¿vale? Y yo no considero que esto sea cierto, como os he dicho antes. Entonces, M no tiene capacidad de influenciar en Q. M no tiene capacidad de influenciar en la cantidad de producción que hay. Por lo tanto, lo que nos queda es que M impacta a P. Más cantidad de dinero impacta a los precios, ¿vale? Si os interesa profundizar en esta crítica, os recomiendo dos lecturas. Una es de Benjamin Anderson, que es un tipo que tiene un libro que es una maravilla, de 1912, pero una maravilla realmente, si te quieres enterar de cómo funciona el mercado de dinero financiero y cómo funciona pues temas como la inflación, la conexión entre la economía y las finanzas, que no la desarrolla mucha gente. Ese libro lo tenéis que leer. Y si no, Rayo tiene unos puntos muy parecidos en un texto que tiene en Procesos de Mercado, de cómo esta ecuación del intercambio, de qué están suponiendo que están haciendo los economistas cuantitativistas. ¿Vale? Pero aquí, para lo que a nosotros nos interesa, que ya veo a Edgar con cara larga y quiero teneros, no quiero perderos con tecnicismos innecesarios. En lo que a nosotros nos interesa, M impacta a P, ¿vale? Esto es lo que nos están diciendo. M no va a impactar a la velocidad, M no va a impactar a la P y M no va a impactar a la... Perdón. M no va a impactar a la Q, a la producción, pero sí va a impactar a los precios, ¿vale? Esto es lo que nos dicen. Fijaros algo interesante, y aquí es donde viene la trampa. Perdón, esto es otra. Aquí es donde viene la trampa. ¿Cómo se mide en cada cosa? Pues M se puede medir fácil, pues es en los diferentes agregados monetarios. M0, el dinero básico. Voy a cometer alguna, por explicarlo rápido, pero M0, el dinero del Banco Central. M1, el dinero del público más contante y sonante, depósitos a la vista. M2, depósitos a la vista más depósitos a plazo. M3, que ya casi no se usa, o MZM, Money Share Maturity, básicamente Money Market Mutual Funds y cosas de esas que son cosas que se pueden convertir en dinero bastante rápido, los fondos del mercado monetario, ¿vale? Diferentes agregados monetarios, los que sea. Pues ahí metemos, como digo, el que sea. ¿Cómo se mide la P? Un índice de precios. ¿Y cómo se mide la Q? La producción real, el PIB real, ¿vale? Todo eso se mide. ¿Y cómo medimos la V? No la medimos, esa es la clave. Por eso todo el mundo utiliza esto, porque no es empíricamente testable. Si esto lo fuera, sería un desastre, nadie utilizaría esto. Pero ¿cómo medimos la V? La V lo medimos como el resto. Oye, que ya tenemos medida la M, que ya tenemos medida la P y que tenemos medida la Q. ¿Y qué es la V? Pues lo que hace que la ecuación se sostenga. Pues eso es una trampa. Cuando yo os pongo aquí la velocidad del dinero, alguien se puede pensar que la estamos midiendo de verdad. Nadie está midiendo esto. Se calcula como el remanente de esta ecuación. Esta es la clave de por qué no vale para nada utilizar la demanda de dinero para explicar qué está pasando en el mercado de la inflación. Porque no hay demanda de dinero medible. Bueno, a lo mejor se puede medir, no lo sé, pero nadie la mide, nadie sabe medirla. Y como lo hacemos, básicamente es esto. Pues ponemos ahí la V y pues el resto. Es una trampa, nos están mintiendo la cara. Bueno, no sé si mintiendo es una palabra muy fuerte, pero desde luego el resto de gente mucha gente nos creemos que están midiendo realmente la V. Nadie la mide, ¿vale? Bueno, vamos con los tipos ya realmente interesantes. Este tipo, pues es uno de los tipos olvidados en la teoría económica y financiera también. Es un tipo que se llama Melchior Palgi. Lo cita mucho Fekete, si os gusta. Yo iba a poner una foto de Fekete, pero está muy visto Fekete. Entonces, mejor este. Bueno, no está tan visto, o sea, Fekete es un genio, no lo estoy quitando, pero vamos, este es uno de los padres intelectuales de Fekete, ¿vale? La teoría cualitativa del dinero. Bajo mi punto de vista, esta teoría cualitativa del dinero es mucho más, pues tiene mucha más capacidad explicativa que la teoría cuantitativa del dinero, aunque muchas veces pronostican lo mismo, pero el modo en el que pronostican lo mismo es muy diferente, ¿vale? O sea, la herramienta teórica que utilizan es bastante diferente. Vamos a ver qué nos dice la teoría cualitativa del dinero. Por cierto, la teoría de la liquidez, que también sois, la conocéis vosotros aquí, la teoría de la liquidez sería
una parte de la teoría cualitativa del dinero, ¿vale? O sea, la teoría cualitativa del dinero es un poco más amplia, si lo queréis ver así. Vale, ¿qué nos dice? Esto ya sí es no he encontrado y no me ha dado tiempo a buscar uno más, o hacerlo yo, un balance más, básicamente es que no he tenido tiempo, un balance más actual de la Fed. Esto es un balance de 2015, pero la verdad que nos vale para, pues eso simplemente, ahora ya no estamos explicando qué está pasando ahora mismo, sino es un tema puramente de conceptualización, ¿vale? Entonces esto nos vale perfectamente. Vale, ¿qué tiene la Fed? Fijaros, a ver, la Fed tiene, el balance se puede desagregar mucho más si queréis, pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que tiene? Lo que decía antes. Principalmente lo que tiene aquí son deuda pública del gobierno norteamericano. Por cierto, esto es una diferencia muy importante entre cómo opera la Fed y cómo opera el Banco Central Europeo. El gobierno de Puerto Rico puede quebrar y no pasa nada, el dólar ni se entera. Quiebre, puede quebrar California si le da la gana. Bueno, quebra California quizá tiene alguna derivada que puede impactar indirectamente en el dólar, pero directamente nada. ¿Por qué? Porque aquí no tiene deuda. El gobierno de Estados Unidos, perdón, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos no tiene deuda, ni del gobierno de California, ni del gobierno de Puerto Rico, por lo tanto puede quebrar. ¿Cuál es el problema? Que no sé si es un problema o una bendición o bueno, simplemente un problema de política pública. Si vemos aquí, si viéramos un balance de la Fed, no hay, la están intentando crear, ojalá no la creen nunca, pero no hay agencia fiscal europea, no hay megagobierno europeo todavía, por fortuna. Lo van a terminar creando, pero todavía no hay. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene aquí el Banco Central Europeo? En vez de tener treasuries o deuda pública de un gobierno europeo, lo que tiene son deuda pública de los diferentes países. Y esto genera una tensión. Hay un libro muy bueno de Babus. Yo no estoy tan de acuerdo porque es más cuantitativista, con muchos temas teóricos, pero desde luego el punto principal del libro es genial, que se genera un intento de captura del Banco Central. Básicamente, el Banco Central termina comprando mucha deuda de Grecia, de España, de Italia, y en Alemania, y en Holanda, y en Finlandia están diciendo: me cago en la leche porque me están generando inflación estos tipos, ¿vale? Y no me están comprando mi deuda pública, se la están comprando a ellos, mientras que la inflación le pega al euro. Bueno, avancemos un poquito. Entonces tenemos principalmente deuda pública aquí. Tenemos, esto es un problemón también, mortgage-backed securities. De hecho, la Fed lo primero que hizo, en cuanto cayó el mercado en marzo de 2000, bueno, empezó a caer en febrero de 2020, lo primero que hizo es anunciar un programa masivo de compras de mortgage-backed securities. El mercado inmobiliario no se puede caer. ¿Cómo hacemos que no se caiga? Comprando un montón de activos respaldados por hipotecas, ¿vale? Y federal agencies, que son, pues, básicamente, principalmente Fannie Mae y básicamente los que le ponen el aseguramiento a esas hipotecas. Básicamente le están metiendo o sea, la Fed está sosteniendo el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Bueno, y luego otros activos que son casi nada, ¿vale? Bueno, entonces tenemos ahí los activos. ¿Qué nos dice la teoría cualitativa del dinero? Que, bueno, echemos un vistazo rápido si queréis a los pasivos. Los pasivos tenemos aquí notas de la Reserva Federal, que son básicamente el dinero, lo que consideramos ya dinero, o sea, el billete de dólar. Tenemos aquí los depósitos bancarios, que es lo que antes hemos visto en la otra diapositiva como reservas bancarias, es decir, esto es básicamente un dinero que le debe el Banco Central a los bancos privados. Si hubiera una salida masiva de depósitos, ¿qué es lo que deberían hacer? Pues tirar de aquí, que son los depósitos que tienen el Banco Central en los bancos privados en el Banco Central. ¿Vale? Veis que a término tienen cero. Esto pues no me voy a parar ahora a explicarlo. River Repos y otras cosas que no, pues tampoco interesan tanto ahora. Fijaros el equity que tiene, ¿eh? Esto quiebra en medio segundo. Bueno, vale, entonces esta es la idea básica de la teoría cualitativa del dinero. ¿Qué nos dice? Esto es la teoría también del respaldo, si lo queréis ver así. Que aquello, esto la gente de finanzas lo entiende, por eso es lo que decía, la gente de finanzas lo entiende en medio segundo, los economistas no lo van a entender nunca. Los pasivos están de alguna manera vinculados al valor del activo. Pues bueno, pues esto es básicamente lo que vosotros estudiáis. ¿Por qué leches Edgar se pone a comprar una empresa y no otra? Pues porque se pone a ver qué hay aquí, y dice, leche, que aquí hay valor que el mercado no está teniendo en cuenta. ¿Eso a dónde se va a ir? Pues se va a ir principalmente cuando tengo deuda o tipos de pasivos que tienen un pago que no está vinculado, que son casi todos, que tienen un pago que no está vinculado a la marcha de la empresa, sino simplemente un porcentaje. Pues ¿a dónde se va a ir? Pues a una parte de este pasivo. Yo sé que ahora se estudia diferente esto de pasivos y activos y ahora en vez de estudiar pasivos el equity se estudia como patrimonio propio. Me da igual. El caso es que esta parte del balance tiene que ser igual a esta parte del balance. ¿Y dónde se van las ganancias? Se van aquí. ¿Dónde se van las pérdidas? Que esto es lo interesante para la teoría del respaldo. Las pérdidas se van aquí también, en un primer momento. Pero si tengo una empresa que es un desastre,
pensemos ahora en términos de empresa, luego lo pasamos a Banco Central, ¿dónde se van las pérdidas? Pues empiezan a ir a deudores que tienen más riesgo a largo plazo, se empiezan a ir luego o con tipos de deuda que convertibles en acciones, que son muy parecidas a las acciones en términos de riesgo, y luego se va yendo poco a poco a los diferentes deudores, de forma que al final le pueden impactar incluso a los trabajadores, que son usualmente en el orden de prelación se dice, los que a nada que sacas algo de aquí del activo se va a pagar a los trabajadores y a la deuda de cortísimo plazo, ¿vale? Más o menos espero que hayamos tenido esto claro. Como es un canal de finanzas usualmente no tengo que desgañitarme para explicar esto porque es relativamente fácil, ¿vale? Pero entonces al final, ¿qué nos está diciendo la teoría del respaldo? Pues que si empiezan a hacer barbaridades los bancos centrales y empiezan a comprar deuda de los gobiernos como bestias, a lo mejor el gobierno va a tener que impagar de alguna manera. A lo mejor el gobierno va a tener, o al menos, mira, solamente con que haga lo que hacía Felipe II. Bueno, pues no vamos a impagar, pero ya te pagaré, te pago con otro papel. Y que es básicamente lo que hacen ahora los gobiernos siempre. La gente dice, no, es que Felipe II era una desgracia financieramente. Pero si todos los gobiernos del mundo hacen ahora eso, nadie le paga nunca la deuda. La tiran para adelante. O le pegan otra patada para adelante y ya está. Entonces, si eso pasa, significa que los activos o el valor razonable del activo se va para abajo. Va para abajo el valor razonable del activo y una empresa que apenas tiene equity, ¿quién se queda con la pérdida? Pues se queda con la pérdida los pasivos, que es básicamente los dólares, ¿vale? Los dólares ya sea que tienen los bancos en depósitos o los dólares que tenemos nosotros en la cartera. Es decir, va a haber una contaminación en términos de balance desde los malos activos a pasivos que ahora van a valer mucho menos. Entonces, ¿cómo explicamos la inflación? Pues básicamente explicamos la inflación desde la teoría cualitativa del dinero porque se ha deteriorado, esto es lo que llamas el respaldo, se ha deteriorado el respaldo del dólar. Porque el respaldo del dólar ahora es una deuda pública de un gobierno ultra endeudado y que tenemos serias dudas de que vaya a poder pagar. ¿Vale? Espero que se haya entendido, no sé, me está mirando, bueno, yo sé que Edgar ya sabía esto, Antonio me está mirando ahí como diciendo que me está contando pero no sé si no sé si se ha entendido o no, porque antes de pasar a la siguiente diapositiva, que es un poco una derivada de esto. Espero que sí. Bueno, si no, pues a las preguntas, ya estoy terminando, os prometo que no más de 10 minutos. No te preocupes, Dani, que yo estoy aquí en el chat. Hay varias preguntas que tengo ya seleccionadas, ¿vale? Vale. Y bueno, animo a todo el mundo que haga las que quiera, que después, ya sabéis, en el último parte del programa, las hacemos todas juntas para no interrumpir en este caso a Dani. Vale, genial. Entonces estás poniendo cara rara por las preguntas, no por lo que... No. No hay ninguna todavía de la que ha hecho. Vale. Bueno, venga, vamos con la última. Creo que esta es la que he cogido como última. No sé si al final puse algo más. Pero bueno, la teoría fiscal del valor de la moneda. Esta se está poniendo de moda ahora, pues porque todos nosotros somos estos pobres. Antes me estaba diciendo Edgar que la CNMV está muy ocupada haciéndole esto a las SICAPs. Bueno, ¿qué nos dice la teoría fiscal del valor de la moneda? Hay varias, ¿cómo decirlo? Hay varias explicaciones de esta teoría fiscal del valor de la moneda. Esta, la que una muy parecida a la teoría del respaldo, que yo os voy a decir ahora, que yo os acabo de decir, y otra más parecida a lo que nos dicen los neochartalistas, ¿vale? Entonces aquí también es algo más o menos, bueno, que está de moda en economía monetaria y que todavía estamos viendo qué quieren decir los teóricos con esto. Bueno, vamos allá. Lo que nos dice esto es que básicamente la moneda es un pasivo del Banco Central, eso ya lo hemos visto, pero es un pasivo en general. El Banco Central al final es una instancia del gobierno. Como es una instancia del gobierno, que sí, que independiente, si lo que te da a ti la gana, a ver quién es el guapo que dice que es independiente si al presidente del Banco Central lo pone un político. Independiente no tiene nada, pero bueno, la idea es que es una instancia del gobierno, ¿vale? Como es una instancia del gobierno, el dinero tiene valor, entre otras cosas, pero entre otras cosas tiene valor porque sirve para cancelar deudas fiscales. Es decir, en algún momento nos van a poner impuestos o tenemos que pagar impuestos y esos impuestos, ¿cómo se van a pagar? Pues se van a pagar con moneda, ¿vale? Esta es una de las teorías o esta es una de las interpretaciones de la teoría del valor teoría fiscal del valor de la moneda. Hay otra teoría que básicamente nos está diciendo que, otra interpretación de esta teoría que básicamente nos está diciendo que se parece mucho a esta backing theory o esta teoría del respaldo, que nos estaría diciendo, bueno, tal es la capacidad que tiene el gobierno de recaudar, tal es la capacidad que tiene el gobierno de pagar la deuda pública y por lo tanto está vinculado
la deuda pública a la capacidad del gobierno que tiene de pagar esa deuda pública. Perdón, eso que he dicho es una tontería. Está vinculado el valor del dólar a la capacidad que tiene el gobierno de pagar la deuda pública. Porque al final el dólar no es más que una promesa un poquito diferente, pero una promesa al fin y al cabo del gobierno de darte algo de valor a cambio. ¿Vale? Entonces, ¿y ese algo de valor a cambio de dónde viene? Pues viene de los bolsillos de los ciudadanos, porque el gobierno no crea valor, rarísima vez. Vamos, habrá habido 2 gobiernos en la historia que hayan creado valor. Lo normal es que se lo quiten a los ciudadanos. Entonces, ¿qué capacidad tienes de quitárselo a los ciudadanos? Si tienes mucha capacidad de quitárselo a los ciudadanos y al final el dinero no es más que una promesa a entregarte algo de valor, pues esa deuda todavía tendrá mucho valor. Si la capacidad que tienes es limitada y además te has endeudado de más antes, la capacidad que tienes de devolver el valor, de algo de valor, es mucho más limitada. Y eso, de alguna manera, Cochrane, por ejemplo, dice, eso lo descuentan los agentes económicos en forma de cuánto más vale o menos vale el valor de la moneda. Bueno, más o menos lo he explicado aunque sea demasiado por encima, pero básicamente la idea es, esta teoría fiscal del valor de la moneda no es exactamente la misma que la teoría del respaldo, pero se hablan mucho y sí tienen una conversación interesante entre ellas y están prediciendo lo mismo. Esto es lo interesante. Te has hiperendeudado, tienes relativamente poca capacidad, sobre todo, bueno, en Europa nos comemos todo lo que nos tiren, entonces suben los impuestos y ahí nos quedamos callados. Pero en Estados Unidos de repente te sale el Tea Party y te dicen, a mí no me suben los impuestos. Y si no, pues te me monta aquí una revolución. Entonces, al final, y eso es algo muy positivo, por supuesto, pero es algo muy positivo, pero que impacta negativamente al precio de la moneda. ¿Vale? Porque básicamente tienes poca capacidad de seguir esquilmando a tus ciudadanos. Luego, por otro lado, está la capacidad de creación de valor. Si la economía se recupera mucho, no tengo que poner más impuestos. Simplemente con cobrar los impuestos que ya hay, a los tipos que ya hay, y con una creación de valor brutal, pues estamos genial porque entran mucho más recursos públicos. Esto último es lo que están esperando la mayor parte de gobiernos del mundo. Ojalá no quebremos, ¿por qué? Porque se va a generar mucha actividad económica. Y luego algunos así ya muy bestias, que es el gobierno de España, pues lo que dicen es, aquí no hay dinero y por mucho que crezca esto, el nivel de ritmo de gasto que queremos hacer no va, entonces vamos a subir los impuestos. Lo que a su vez puede ser lesivo para la propia economía y es como matar a la gallina de los huevos de oro. Quiero poner más impuestos, destruyo creación de valor y como destruyo creación de valor ni siquiera recupero los impuestos o ni siquiera recibo los impuestos que tenía pensado antes. Esto ha pasado un montón de veces. Esto se llama elasticidad de la base imponible. Yo subo mucho el impuesto y la base imponible se me va para abajo. Bueno, total que al final, y esto ya sí es la última, ya me callo, estamos en una especie de duelo mexicano, Mexican standoff. ¿Quiénes están en el duelo mexicano? O sea, ¿quién va a disparar primero y o vamos a morir todos? ¿Quiénes son aquí los diferentes actores en el duelo mexicano? Pues tenemos por un lado un montón de gente que ya no se fía. No se fía. Un montón de actores en la economía privada que están diciendo, los bancos centrales están diciendo constantemente, mandando el mensaje, vamos a hacer tapering, vamos a hacer tapering, vamos a hacer tapering, y no lo hacen nunca. Entonces, ya hay un problema de credibilidad en el mercado. El mercado no se traga que vayan a hacer tapering. Tenía que haber puesto aquí otra gráfica que se me olvidó poner, que es básicamente cómo se les están yendo de madres, según estamos hablando, se les está yendo completamente el tipo de interés. El tipo de interés está empezando a subir bastante. En Europa se les ha ido el tipo de interés bastante arriba, que eso es básicamente que se vaya el precio del bono hacia abajo. ¿Vale? Entonces, tenemos un sector privado que está diciendo, no, esto me dijeron inflación transitoria, ahora no es transitoria, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí tenemos un tipo con una pistola puesta aquí en la cabeza de otro tío, básicamente del gobierno y del Banco Central. Tenemos el Banco Central con una pistola puesta en la cabeza del sector privado diciéndole, voy a subir los tipos de interés, y como los suba, te quiebro, porque, pues, economía zombie, de esto creo que hablamos la otra vez que estuve aquí con vosotros en el canal. Tenemos un montón de empresas, básicamente las estimaciones son que un 20% de las empresas en Estados Unidos no tienen, son zombies, básicamente su capacidad de ingreso o sus ingresos operativos no dan para pagar la deuda, básicamente sería esa la definición. Si te suben un poquito los tipos de interés, muerto. Te quedas debajo del agua y muerto. Por eso se llaman zombies, porque se mueven, pero en realidad están ya muertas. Nada que venga cualquier golpe se las lleva por delante. Entonces, el Banco Central sube los tipos de interés y mata al sector privado, pero también mata al sector público, que no solamente está hiperendeudado,
sino que se sigue endeudando con unos déficits públicos. Vamos, 2021 nos dijeron que pidamos en 2020. Mentira, el déficit público sigue disparado en todas partes y va a seguir estando disparado. El propio FMI te lo dice. No, hombre, esto del 3% no vamos a llegar hasta 2025, 26. Y eso el FMI. El FMI se sienta en la misma mesa con los gobiernos. Que el FMI el FMI tiene todo el incentivo del mundo a intentar engañarnos. Pero claro, también perderá mucha credibilidad si nos dicen, no, tranquilos, el año que viene superávit fiscal. Claro, no hay superávit fiscal, pues al final. O sea, el FMI también está entre la espada y la pared. Tiene que decir, oye, que gastemos de menos, pero mis estimaciones no pueden ser que el año que viene entramos en superávit fiscal. Bueno, por hacerlo corto, al final lo que tenemos es que el Banco Central, como suba los tipos de interés, pensad que hay 100% de deuda pública en Estados Unidos, que te suben un tipo de interés que está prácticamente en 0 al 5%, y oye, o que esté en 1 del tipo medio que se paga, pues oye, pues te sube de un 1% del PIB al 5% en intereses solamente. Pues es que te quiebran. Es que quiebran no solamente a la economía privada, es que van a quebrar a estados. Claro, esto es complicadísimo, esto también lo explica Cochrane. ¿Qué tal si para controlar la inflación te subo los tipos de interés y al subirte los tipos de interés eso endógenamente ya quiebra al gobierno? Si quiebra el gobierno y la teoría fiscal de la moneda o la teoría del respaldo es cierta, significa que los dólares que vas a provocar tú la inflación y la huida en la estampida de la moneda. Es interesantísimo. El Banco Central está entre la espada y la pared porque subo los tipos para controlar la inflación y a lo mejor eso quiebra al gobierno y por tanto genera inflación. Es un desastre. Lo veis por donde lo veis, esto es un desastre. Bueno, y el último, que es el gobierno, que le tiene puesto una pistola en la cabeza al sector privado diciéndole, es que voy a quebrar, te tengo que poner más impuestos. Entonces, pues claro, pues te pongo más impuestos, te pongo la pistola en la cabeza y te mato. Y otra pistola en la cabeza al propio Banco Central que le está diciendo no suba los tipos de interés, que me quiero seguir endeudando gratis. Pero eso está generando endógenamente inflación. Pero si sube los tipos de interés, te quiebro. O sea, al final, salida fea de esto. El otro día me preguntaron en otro foro, pero ¿cuánto hay que bajarlo para... Eso pasa mucho en economía y sobre todo en economía monetaria, entre el momento en el que haces una barbaridad, o sea, el momento cero, haces una barbaridad y parece que todo funciona bien, pero ya se está gestando los problemas de esa barbaridad. El problema es que estamos ahora mismo sentados en este duelo mexicano y no sabemos muy bien cómo salir de él y ya hemos llegado aquí. Claro, esto es como si dices, oye, ¿qué es lo mejor para no estar en el duelo mexicano? Pues no sé, no insultar al de enfrente o no sé, no ir ahí a una, pues no sé, no ser un narco. Pues, ¿qué tal lo hice? Ya, cuando ya estamos aquí, ¿cuál es la situación? Pues bueno, pues ojalá no sé si me fui. ¿Me escucháis? Te fuiste un poquito. Ah, vale. Bueno, pues al final igual ya estaba con la conclusión. Básicamente es, ¿qué hacer para salir del duelo mexicano? Bueno, pues claro, la gente lo que te dice es, gastemos menos. Bueno, sí, gastar menos es una solución en el pasado. Ahora quizá ya estamos en un momento donde la solución va a ser que uno de estos empiece a disparar. Como sea esa la solución, pues vienen tiempos muy complicados en el futuro.